saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar meditando la palabra del Señor en nuestro segundo fundamento, 2 de 3, que quiero presentar esta semana para que tengamos una solidez para afirmar nuestra fe y para que incluso nada de lo que se venga en el panorama que nos toca enfrentar en el tiempo presente o futuro nos pueda provocar una turbación más allá o un desasosiego respecto de Dios el soberano a favor de los suyos. Hoy quiero presentar el fundamento de fe de la cruz. Por lo tanto, hoy vamos a meditar bajo este título, el fundamento de fe de la cruz. A lo cual lo invito a que me acompañe. Vamos a ver en la Escritura, vamos a la Santa Biblia, Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Búsquela con calma. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Y no se olvide de una palabrita terrible: maldición. ¡Wow! Dentro de todo el espectro, la gama de palabras que deben causar varios sentimientos y emociones como repulsión, miedo y también una distancia bastante prudente. Ahí está, por ejemplo, la palabra muerte, pecado, infierno, y el listado podría ser largo. O sea, hay una palabra también que tiene que llamarnos a la reflexión, es la palabra maldición. ¿La encontró? Bien, perfecto. Leemos entonces Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Dios dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Yo creo que usted, como buen observador, como lector ávido, espero que lo sea, o quizás simplemente como buena persona para oír atenta e inteligentemente lo que se le lee, se habrá dado cuenta que aquí hay un contraste grande. Hay uno que facultó este contraste y hubo un elemento, un instrumento por medio del cual se hizo una realidad este contraste. Está el contraste entre maldición y bendición. Y tras bambalinas, desde lo implícito, lo que podemos extraer del texto, tenemos que tener claro que hay un gran contraste entre la ley y la gracia. ¿Por qué es tan importante como fundamento de fe para sostener nuestra convicción sólida o nuestras convicciones sólidas, según sea el caso, la cruz? Y la respuesta, aunque aparentemente sencilla, es muy, pero muy profunda. Si no había crucifixión de Jesucristo, nada podía ser hecho. Sin la cruz en la cual Cristo muere, no había posibilidad alguna de salvación. Ahora, póngame muchísima atención también, por favor. No le estoy dando un poder supernatural
al elemento llamado la cruz. Porque la cruz sin la víctima propicia es simplemente un elemento de tortura y maldición. Antes de Cristo y después de Cristo, solo Dios sabe cuántos cientos, miles o quizá incluso millones, Él lo sabe, a través de la historia de la humanidad fueron muertos de una manera similar a la del Señor Jesucristo. Entonces, de por sí la cruz, sin la víctima propicia, sigue siendo un elemento de tortura, un elemento de maldición y un representativo de la ignominia, es decir, de lo más bajo que puede expresar el ser delante de la grandeza y santidad de un Dios eterno como el cual es el que presenta la Escritura y la Iglesia alaba. Hubo muchas civilizaciones que usaron la cruz como método de ultimar a un individuo o a un colectivo de individuos. Si hay una figura grotesca del patíbulo, es la cruz. Es como la aplicación de la pena de muerte, que todavía al presente en muchos países del mundo está vigente. Y un pequeño paréntesis desde lo muy personal. Como hombre de Dios incluso estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pastor, póngame atención primero. Escucha atentamente. No saque conclusiones apresuradas, porque ese es el problema de muchos. No escuchan inteligentemente, no disciernen, ni llegan a aplicaciones correctas, porque son muy rápidos en emitir juicios o prejuicios y no atienden a lo que se dice. Desde el día que sacaron la pena de muerte, la pena capital de la legislación en Chile, el sistema judicial fracasó. Las leyes hoy por hoy para muchos son una caricatura, donde muchas veces es beneficiado el maldito, es beneficiado el delincuente y queda al desamparo aquel que es afectado por leyes torcidas e injustas. ¿En qué sentido la pena de muerte para mí es válida? Que solo aparezca por último como una figura legal establecida en el código de las leyes, aunque nunca la apliquen. No estoy de acuerdo con la muerte, soy pro vida, soy hombre de Dios a favor de la vida, porque la Biblia me enseña que hay que ser hombres y mujeres a favor de la vida. Porque si yo creyese que la muerte es la solución, tendría que estar de acuerdo con el aborto y eso es una aberración. De lo que estoy de acuerdo, que debiese quedar como una figura legal, como la máxima pena y no la cadena perpetua, que al final también es un chiste, una burla. Quedando establecida la pena de muerte en el Código Legal, todas las penas a partir de esa se endurecen y ya habría un control de tanta cosa terrible en las esferas legales y judiciales de nuestra patria. Y no me he salido para nada de tema, porque la figura legal dentro de la Biblia que pone el máximo rigor para enjuiciar a un individuo, o repito, a un colectivo de individuos, es la pena de muerte figurada en la imagen de la crucifixión. Hay países que aplican la inyección letal. Hasta no hace más de 40 años en Chile fueron fusilados un par de psicópatas de Viña del Mar, siendo los últimos que tuvieron que vivir ese tipo de pena de muerte. La guillotina, en plena Revolución Francesa, a principios del siglo XVIII aproximadamente, fue terrible también y se aplicó hasta mediados del siglo pasado y dejó de ser. Y podríamos dar un listado largo de formas de pena de muerte en donde se evidencia el castigo sobre un maldito. Ahora, volviendo al plano escritural y posicionándonos en las Sagradas Escrituras, vuelvo a algo que estaba diciendo, hubo naciones
antes y después de Cristo que fueron quienes usaban un elemento similar a la cruz y una muerte horrenda similar a la que experimentó el Divino Maestro. Pero ninguno fue capaz de llegar a la, comillas, perfección de este tipo de muerte horrenda como lo fue el Imperio Romano. Los griegos igual lo aplicaban algo similar, naciones bárbaras también, pero no hay ninguno que sea comparable a el extremo terrible al cual llegaron a aplicar esta pena de muerte como lo fue en tiempos de el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque no solo era el momento de la crucifixión, sino que era todo lo previo. Todo lo previo. Tenían expertos hombres fuertes, muchas veces reclutados del cuerpo de gladiadores, hombres que, para que usted entienda el contexto, solo serían comparables con grandes físico-culturistas o strongman, hombres fuertes de nuestro tiempo contemporáneo. Y usted entenderá que una persona de ese calibre tiene una fuerza mucho más, o ejerce una fuerza mucho superior, mucho más que el común de los individuos. Y a ellos los entrenaban, los perfeccionaban para torturar a la víctima que cayese a la cruz. Era muy común, muy famoso, muy temido el flagellum romano, el látigo trenzado. Hay vertientes de opinión, hay algunos que dicen que eran 3 trenzas con incrustaciones de todo tipo, hay otros que dicen que tenían 6 tiras de trenzas, sean 3, sean 6, lo que sí está evidenciado que cada trenza tenía incrustaciones de hierros, de huesos filudos, de piedras también filudas, en fin, le ponían muchos elementos incrustados entre las trenzas para que ese hombre fornido, cada latigazo que daba en el cuerpo de la víctima que iba a ser sacrificada, sufriese lo más posible. Y eran expertos en infligir o producir el mayor dolor y daño posible, pero impidiendo que fuese un daño de muerte para prolongar la agonía. Es obvio, y hay registros que dicen que en ciertos casos fue tal el nivel de dolor que hubo gente que lo más probable es que murió en la flagelación por un ataque cardíaco. Cuando el dolor es mucho, el corazón revienta literalmente. Pero también había todo un proceso de escarnio, de burla, de golpes. Entonces, la cruz, sin la víctima propicia, seguía siendo un elemento de maldición. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Que ahora el que vino para consumar la salvación humana, como dijo Juan el Bautista en el testimonio positivo de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venía como ya inmolado de antes de la fundación del mundo, en la mente infinita e ilimitada de Dios. Antes siquiera de formular un pensamiento de creación, ya estaba en su mente la idea de la cruz y la víctima inocente, el cual sería su propio Hijo, el Verbo que tomó carne. Y la palabra que presenta Pablo en Gálatas nos trae a la memoria que quedó regulado también por la ley de Moisés como una de las penas de muerte más terribles, la cruz. Pero ¿en qué sentido era tan terrible? A diferencia de cómo lo aplicaba el Imperio Romano, que era el acto más vergonzoso en el cual un individuo considerado un maldito tenía que morir. Más que toda la aplicación del destrozo de la carne del individuo, el grado de vergüenza en el cual moría el individuo
era la manifestación de la maldición que el género humano arrastró desde Adán a las sucesivas y futuras generaciones. Entonces, había un símbolo de maldición, la cruz. Hasta antes de Cristo, la cruz era un símbolo de maldición, donde solo los malditos eran colgados. Claro, habían otras formas de pena de muerte. Para el adúltero, para el blasfemo, había otra forma de muerte bastante cruda también, que era la lapidación. Una evidencia, ya en el tiempo de la era de la iglesia, la encuentra usted, y le dejo la tarea para la casa, que lea Hechos capítulo 7 en todo su contexto, todo el capítulo. Y ahí aparece el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, siendo lapidado, muerto a pedradas. Está el evento de San Juan capítulo 8, donde Cristo el Señor aboga para salvación de la supuesta mujer adúltera que tenía ese mismo destino, ese mismo final. Pero nada era comparable a la terrible tortura de la cruz. El mismo hecho de que las víctimas eran crucificadas desnudas ya era una vergüenza, conociendo el carácter ético y moral del judío. Entonces, el apóstol Pablo aquí está presentando algo tan tremendo, poniendo como símbolo a la cruz y presentando al Señor Jesucristo como aquel que fundamentó ahora un cambio, una transición entre maldición y bendición. Porque ahora Cristo en esa cruz propicia, a través de anular la maldición que representaba la vergüenza del género humano por causa del pecado, ahora Él en su propia humanidad, muriendo en ese madero terrible, de una manera espantosa, inigualable, incomparable a todos los crucificados, facultó paz, reconciliación entre el Dios Santo, que fue ofendida su santidad, y una criatura rebelde que estaba muriendo en delito y pecado. Y también establece el gran contraste entre la insuficiencia de la ley para salvar y la suficiencia de la gracia para perdonar y activar salvación. Pero también presenta el apóstol Pablo que hubo un pacto entre un hombre que fue considerado amigo de Dios por la fe, el cual fue Abraham, de donde ahora todos los que están por la fe en él y los que están por sangre en él, es decir, Israel, la nación escogida, y la iglesia, el pueblo redimido por la fe, podemos llegar a estar en paz y en comunión con Dios por haber sido perdonados de nuestros pecados. En ese pacto era necesario poder acceder a una herencia, llámese salvación esa herencia, pero para que esa herencia llamada salvación la recibiera aquel a quien iba a estar destinada, era necesario que el que firmó el pacto, el que estableció el pacto, Dios, en la persona de su Hijo, muriese en la cruz. Y es algo tan sencillo de entender que después el autor de Hebreos recalca este aspecto cuando habla del sacrificio de Cristo que quita el pecado, dentro de Hebreos 9 y 10, que dice que para que haya un reclamo de herencia del heredero legítimo, por causa de uno que ha dado promesa, es necesario primero que el que ratificó, el que dejó todo preparado para esa herencia, muera primero. No puede haber herencia efectiva si no muere el testador de la herencia. Y es aquí donde, es aquí donde la cruz, pero con el elemento, con el individuo, con la víctima, con la ofrenda perfecta, Jesucristo el Señor, cobra el potente sentido de ser un tremendo fundamento de fe y convicción, porque si Cristo no iba a la cruz, jamás habría sido hecha la paz entre Dios y los hombres. Es más, la penúltima de las 7 palabras de la cruz, porque la última palabra dicha en la cruz por labios y boca del divino Maestro fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo expirado,
obviamente fallece. La penúltima palabra en San Juan 19:30 es una palabra tremenda, poderosísima, que abarca todas las esferas del quehacer humano, las esferas judiciales, comerciales, política, económica, toda la esfera humana se resumió desde la transición de la maldición en la cual estaba el género humano a la bendición de la activación de la gracia a través de la cruz en Cristo. Cuando Él dice, consumado es, desde el griego tetelestai, vale decir, la deuda está pagada, todo está saldado. Padre, nadie te debe nada. Bendito el nombre del Señor. En ese preciso momento, cuando ya entrega la vida, cuando produce la paz y faculta en la ecuación matemática de Dios, muerte por muerte es igual a vida, vino el cambio de la maldición a la bendición. Vino el cambio efectivo de la ley que sujetaba al hombre por causa del pecado solamente para mostrar lo que es pecado y un tiempo preparativo para la manifestación de Cristo y la gracia. Ahora se activa y comienza la gracia, donde ahora por medio de la cruz de Cristo y a través de Cristo y su obra, el hombre tiene acceso gratuito y libre a una salvación inmerecida e incomparable porque tiene un precio incomparable. La gran evidencia, la rotura del velo del templo de Israel, a posterior dentro de las grandes señales terribles de la muerte, donde fue testigo el universo, se conmovió todo lo que conocemos, incluyendo la tierra, se conmovió al sentir en sus entrañas que el Santo Hijo de Dios había entregado su vida. Vino un tremendo terremoto y dice la Escritura a la letra que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El tema es que era un velo casi irrompible, donde dicen los entendidos, los eruditos bíblicos y las tradiciones rabínicas, que ni 4 yuntas de bueyes, tomándolo de los extremos, con toda su fuerza podían romper el trenzado de ese velo, haciendo referencia a la imposibilidad hasta antes de que este que muere en la cruz facultara la salvación. Así de imposible era que el hombre se salvase a sí mismo, así de imposible era que pudiésemos acceder a la salvación por otro medio que no fuera Cristo. Por eso Él dijo de sí mismo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es más, si usted se da el tiempo y hace el ejercicio de ver el último versículo y la última expresión con el que cierra el Antiguo Testamento para nosotros, en lo que sería el mensaje de Malaquías, cierra con la palabra maldición, porque el mundo estaba bajo maldición, pero ahora en Cristo, y leo lo que presenta el apóstol Pablo, diciendo lo siguiente, Cristo nos redimió de la maldición, es decir, nos compró por precio de sangre y nos rescató de esta maldición que heredamos de Adán. Y ahora la presenta como la maldición de la ley, porque nunca la ley fue para salvar al individuo, fue para mostrar lo que es pecado, fue para preparar el tiempo de la gracia, fue para regular la conducta del pueblo y del mundo, y fue también para preparar el momento de la venida de Cristo, diciendo que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo no muere como un maldito, muere siendo santo. Cristo no muere como un pecador, muere siendo santo. Y Cristo no muere como un injusto, muere como el justo, perfecto y bendito Cordero del sacrificio. Lo que pasa es que Él representó en sí mismo y cargó en sí mismo toda la maldición que heredó el género humano a través de Adán. Y la maldición involucra todo lo más nefasto: muerte, perversión, dolor, enfermedad, sufrimiento, todo lo más negativo que puede recibir el género humano
Él lo cargó en sí mismo, lo simbolizó en sí mismo. Entonces ahora, a través de esto, Él anula no solo el poder de la ley, sino el poder de la maldición que estaba hasta antes que Él fuese a la cruz. Y aparece entre paréntesis, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, y nos lleva a lo que es la ley, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y ahora ve y aplica la transición, el cambio, gracias a la cruz de Cristo y facultado por aquel que sangró hasta la muerte. Y Pablo en el 14, ahora versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús, ¿en quién? Dígalo en voz alta junto conmigo, en Cristo Jesús, no en María, no en un muñequito, no en un hombre eminente, no en una persona buena, comillas, no, el único capaz de hacer esto para que se rompiese el velo que separaba al hombre de Dios y a Dios del hombre fue Cristo. Para que en Cristo Jesús la bendición, yo creo que está más que claro y sería casi redundar explicar qué es maldición y qué es bendición. Bendición es estar bajo el favor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la salvación en Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿por qué? Porque por medio de él vino el pacto y la promesa de salvación, alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo, los que no somos parte del pueblo de Israel, pero que por la fe sí estamos ligados a Abraham como el amigo de Dios, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Pablo también en Romanos 8, 14 en adelante dice que es el que nos ha adoptado para pasar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, la cruz, voy resumiendo, porque es un tremendo fundamento de fe para estar sosegados, quietos, tranquilos, pero a la expectativa en búsqueda del Señor frente a todo lo que se nos venga. Porque a través de esta situación de la crucifixión del Maestro en la víctima inocente que muere en lugar de los culpables, fuimos justificados, dice Pablo en Romanos 5. Ahora estamos en paz, estamos en bendición, estamos bajo grandes promesas de vida más allá de la muerte y de eternidad en Dios. Por lo tanto, ahora estamos seguros de que el Espíritu Santo, como la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió, nos perdonó, ahora el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y nos adoptó como hijos de Dios. Nos guía como hijos de Dios y nos da el testimonio fidedigno, indubitable, a nuestro propio espíritu que somos hijos e hijas de Dios. Extraordinario lo que ha hecho nuestro Dios. Sin crucifixión, conclusión, sin crucifixión, nada podía ser hecho. Consejo: descansemos en Cristo, confiemos en la suficiente obra hecha por Él y en la fe sólida en Cristo, sabiendo que somos sus hijos, vivamos una vida de victoria y de crecimiento en la gracia. Consigna y lema para el día de hoy: gracias al crucificado y gracias a la cruz que ahora representa bendición, tenemos vida eterna en Cristo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.